Un cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Ochoa, soy estudiante del quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro y voy a hablar sobre el derecho sucesoral, principios, momentos de la sucesión esos bienes transmisibles e intransmisibles dentro del marco de la asignatura Derecho Sucesoral. Ahora bien, ¿qué es el derecho sucesoral? El derecho sucesoral, es el conjunto de normas, leyes que regulan de alguna manera el patrimonio de una persona frente a sus herederos, ¿sí? Eso es el derecho, en parte, el derecho sucesoral y que busca proteger en este caso el patrimonio. Está enmarcado en el patrimonio de esa persona de manera tal de garantizarle continuidad a ese patrimonio a sus herederos, descendientes y ascendentes. Bien, cuando se habla dentro del marco del derecho sucesoral, se habla de los bienes transmisibles e intransmisibles. Cuando se habla de los bienes transmisibles, estamos hablando de los bienes, digamos, vamos a decirlo así, físicos, que se pueden transmitir, por ejemplo, una casa, un carro, un negocio, ¿sí? Siempre y cuando esto estén a título o bajo la titularidad de la persona. Eso por una parte. ¿Cuáles son los bienes que no se, o digamos, que no se puede transmitir o cuando digamos, la sucesión no se puede hacer esa transferencia? Bueno, cuando están bajo condiciones de estatus personal o de estatus muy personal del cujo, ¿sí? Por ejemplo, unas cuestiones políticas, cargos públicos, ¿sí? O digamos que estaba en esa etapa de, digamos, adquirir un cargo público, no puede la persona, digamos, a través de sus hijos o terceros, hacer esa ejecución o esa transferencia. Ahí no hay transferencia, no se puede ejecutar. Eso en cuanto a lo que es transmisible y no es transmisible. Por ejemplo, que la carga familiar tampoco es transmisible dentro del marco sucesoral. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente bajo la responsabilidad del cujus, o antes, pues, de la persona viva como tal. ¿Sí? Eso por dar algún ejemplo de cuándo es transmisible o es intransmisible. Dentro de esos principios se puede mencionar, que tiene que haber, por supuesto, tiene que haber, dentro del principio, tiene que haber la muerte. La muerte es el causante de la sucesión, es el culpable, por decirlo así, de que se pueda canalizar la sucesión de bienes, ¿sí? Eso como primer principio. Se habla también de lo que es digamos, la continuidad del patrimonio del cujus a través de sus herederos, continuidad, ¿sí? Administración, las finanzas. Otro principio, estamos hablando de que puede haber, digamos, sucesión testada o intestada, es decir, que puede haber dejado a la persona un testamento para la distribución de sus bienes a sus herederos, o como puede ser que no la dejó, y bueno, el derecho sucesoral lo permite dentro de la ley. ¿Y qué ley regula este proceso? Lo regula el Código Civil venezolano, a partir de los artículos 895 en adelante, menciona todo este proceso de lo que es la herencia, los legados y todo, digamos, lo que es la distribución de los bienes el cujus como tal, porque así pues lo define la ley. Encontramos también momentos de la sucesión. En el momento de la sucesión vamos a encontrar, me permito porque tengo unos apuntes acá, vamos a encontrar, digamos, tres momentos claves para que se haga la sucesión. En primero es la apertura. La apertura la podemos encontrar en el artículo 993 del Código Civil, que hace referencia pues a parte de lo que es la apertura, es decir, donde se hace, digamos, el reconocimiento del acto del fallecido. ¿Ok? Desde ese momento se apertura la sucesión, cuando muere la persona viva, ¿no? Cuando muere la persona, allí se inicia lo que es el proceso de la apertura de la sucesión. Luego pasa lo que es a la delación de la herencia, que es cuando se hace el llamamiento a los herederos para, digamos, establecer o determinar los bienes que dejó el fallecido o el cujo en este caso. Y por supuesto la adquisición, que no es más que cuando se hace el reconocimiento de los bienes y del patrimonio y la aceptación como tal de la herencia. Entonces allí se habla de esos tres momentos de lo que es la sucesión. Ahora bien, ¿qué se busca dentro del derecho sucesoral? Determinar, establecer y definir
y el reconocer, por supuesto, digamos, las etapas y procesos de la sucesión, ¿sí? Que son muy importantes porque se busca, como lo dije en un principio, dentro de lo que es la definición y el concepto del derecho sucesoral, busca es garantizar y establecer la protección del patrimonio y la correcta transmisión de sus bienes a sus herederos ascendentes. Esto en este caso, si tiene familia propia, va por supuesto a pasar a sus hijos y a su esposa, y si de este no lo tiene, va a pasar a sus padres, y si estos están fallecidos, a sus hermanos. Esos son, digamos, los momentos principales que establece lo que es la sucesión. Como lo digo, siempre esto lo vamos a encontrar dentro de lo que es el marco del Código Civil, en sus respectivas etapas, porque allí entra también en juego lo que es el testamento y sus características, entre otros elementos que ya lo hemos visto en otras etapas de la asignatura. Entonces, bueno, con esto quiero concluir mi exposición. Espero haber tocado los digamos, ítems relevantes referentes a la asignatura asignados por el tutor de la materia. Y bueno, gracias por su atención.